Nada. Después de este momento, los Estados Unidos buscarían una oportunidad según la profecía para juntarse con esta primera bestia. Fue en el año 1994, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica, tanto los protestantes como los católicos deciden unirse, la primera bestia con la segunda bestia. Entonces, se firma el documento ECU, Evangélicos y Católicos Unidos para el Tercer Milenio. Presentación de los líderes religiosos en el ejercicio del servicio ecuménico, representante de la Iglesia Luterana Evangélica de América, obispo de la Iglesia Metódica, de la Iglesia Metodista Unida, obispo de la Iglesia Metodista Unida, secretario general de la Iglesia Reformada de América, secretario general de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, presidente de la Convención Nacional Bautista de Estados Unidos, superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad Internacional, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana, presidente del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York, hija del Dr. Martin Luther King Jr., director del Ejecutivo del Concilio de Iglesias de la Ciudad de Nueva York, obispo de la Diócesis Episcopal de Nueva York. Luego de esto, en el año 2000, finalmente en Asís, Juan Pablo II llega a juntar a católicos, protestantes y espiritistas. Todos juntos oran entonces por la paz mundial. Desde allí en adelante dice la profecía que la segunda bestia, los Estados Unidos, hablaría como un dragón. En efecto, fue en el año 2001 que empezó a hablar como un dragón terriblemente. Aunque ya desde el año 1990 los Estados Unidos habían declarado que empezaría un gobierno mundial con un nuevo orden mundial propuesto por George Bush padre, pronto en el año 2001 con George Bush hijo se hace realidad este asunto. Cuando hubo la destrucción de las Torres Gemelas, entonces se declaró que el gobierno norteamericano entraba en alerta. La alerta naranja entonces fue la que más sonó, donde se declaraba que la nación cuando estaba en crisis debía de ser una nación dictadora. Una nación en la cual el presidente podía actuar como un dictador. Se cerraban fronteras, no salían buses, no salían aviones. Y de esta manera es como esta nación ahora se convertiría en un poder distinto de lo que fue. Ahora, esta nación tendría nuevas leyes, abjuraría de sus primeros principios. Antes decía que eran bienvenidos todos aquellos que querían fondear en sus playas. Ahora decía que los ilegales debían de irse de su nación. Ahora incluso hasta legales fueron maltratados en los Estados Unidos. En las fronteras entre México y Estados Unidos miles tuvieron que ser mártires por causa de esto. Otro tanto de miles murieron por querer pasar por las fronteras norteamericanas. Por esta razón, se dice que esta nación cambió por completo. Pronto, esto solo es el comienzo. Según las profecías todavía sucederá más. Esta nación terminará hablando completamente como un dragón, pero esta vez en contra del pueblo del Señor. Nos dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. ¿Cómo se desarrollaría esto? Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre y su número de ella es 666. Ahora bien, las Escrituras enseñan que este poder haría descender, si es posible, fuego del cielo delante de los hombres para engañar. ¿Qué cosa es el fuego? En Jeremías capítulo 23, versículo 29, las Escrituras dicen: ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová? De manera que entonces, la palabra del Señor aquí es presentada como el fuego, que trabaja a través del Espíritu Santo que descendió en formas de llamas de fuego, según Hechos capítulo 2, sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21 que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. De manera que entonces, estos protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica que estarían apoyando la imagen de la bestia, la unión de la Iglesia y el Estado, al buscar puestos dentro del gobierno,
Harían creer al mundo con la misma Biblia cosas falsas, hasta el punto de que, apoyándose en las enseñanzas bíblicas, harían señales, milagros, y de esta manera harían descender fuego del cielo, es decir, un aparente Espíritu Santo que estaría con ellos, pero que no sería el Espíritu de Dios según la palabra de Dios, porque acá dice en el versículo 14 que engaña a los moradores de la tierra. La palabra engaño en Ezequiel capítulo 13 versículo 10 dice, es decir, paz, paz cuando no hay paz. Es decir, que en nombre de los milagros, estas religiones protestantes comenzarían a declarar que vendría un tiempo de paz, y así lograrían la unificación con Roma, que andaría proponiendo al mundo entero una paz mundial no basada en la Biblia, porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3 dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y como hemos visto, Roma siempre adoró al dios Pax, que es el dios de la paz mundial, el dios que va a buscar el oikumene junto con esta diosa llamada oikumene, la unión de todas las religiones. ¿Para qué? Para establecer un gobierno mundial anticristiano, donde Satanás reinará, el ojo de la serpiente. Increíblemente estas cosas tendrían que darse, pero en los Estados Unidos de Norteamérica, increíblemente, se han visto precisamente estos grandes predicadores milagreros. Tenemos, por ejemplo, el caso de Robert Schuller, tenemos también el caso de Benny Hinn, el caso de Yonggi Cho en Corea, Cash Luna y otros más, a través de toda América, que van llevando su mensaje con milagrerías y falsedades. ¿Cómo sabemos que son falsedades? Sencillo. Cuando se les preguntó a estos hombres, y Robert Schuller, por ejemplo, es uno de ellos, el presidente de la Catedral de Cristal en Estados Unidos de los protestantes, que declara en su libro, en las primeras páginas de la introducción, que él conoce a un hombre de Dios llamado Napoleón Hill, de quien ha aprendido las técnicas de visualización, que son las mismas que utiliza Benny Hinn, las mismas que utiliza Yonggi Cho y otros predicadores más llamados así sanadores. Todos estos declaraban que ellos con las técnicas de visualización podían sanar. Visualizaban un cáncer, un tumor, una enfermedad, y al instante en el nombre de Jesucristo, según ellos, sanaban de estas enfermedades. No obstante que Cristo dijo en San Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Jesús, Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que entonces, estos hombres que decían que seguían las técnicas de la visualización, las habían sacado, según Robert Schuller, de este hombre Napoleón Hill. Así que se fueron a averiguar a Napoleón Hill quién era. Si era un hombre de Dios había que conocerlo. Pero Napoleón Hill, cuando fue entrevistado, declaró: yo no soy cristiano, yo soy esoterista. Espíritus del más allá vienen durante la noche y me visitan, dice él, para darme todo el conocimiento que yo tengo para hablar acerca de la visualización. En su libro Piensa y enriquézcase, Napoleón Hill enseña que con la imaginación se puede llegar a hacer dinero en este mundo, que él puede materializar lo que imagina. Así estos hombres, al utilizar la visualización, están utilizando un arma satánica, en la cual ellos dicen que son milagros de Jesucristo, hechos por el Espíritu de Dios. Mentira. Las Escrituras enseñan claramente que las técnicas de visualización son espiritistas. La muerte y el regreso de estos hombres impíos no es real. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 7, versículos 7 al 10, que ningún muerto puede regresar de su tumba, que los muertos están bien muertos hasta el día final de la resurrección. Job capítulo 7, versículo 7 al 10 dice: acuérdate que mi vida es viento, decía Job, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven ya no me verán más. Pon tus ojos sobre mí, dejaré de ser. La nube se consume y se va. Así el que desciende a la sepultura no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Con estas palabras, el patriarca Job declara que de ninguna manera debemos pensar en espíritus de muertos que hayan regresado para comunicarse con este hombre llamado Napoleón Hill. Todo esto es satanismo. Los demonios son los que vinieron a comunicarse con él. Él dice claramente que no es cristiano. ¿Cómo podía decir Robert Schuller que este es un hombre de Dios? Esto no tiene ningún sentido. De esa manera está claro que esos milagros que se están haciendo en los Estados Unidos se están haciendo por medio del dragón. No son milagros traídos de Dios. Dios no está detrás de todo ello. Así se cumple la profecía que engaña a los moradores de la tierra para que hagan una imagen a la bestia. Ahora los líderes espirituales están enseñando que se puede meter en política, cuando la Biblia dice claramente que eso será un engaño para formar la imagen de la bestia, donde la política y la religión tendrán que unirse. Sin duda esto traerá persecución contra los disidentes, contra los que no estén de acuerdo. Y para saber quiénes son esos disidentes, la nación dice que hará lo siguiente: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que haga matar a todo aquel que no la adore.
Y la adoración a esta bestia, ¿en qué se basaría? El versículo 16 dice: hacía que a todos se les pusiese una marca, sean pequeños, grandes, ricos o pobres, en la frente y en la mano derecha. Sin duda, esto es un asunto clave. En el libro de Ezequiel capítulo 20 y en el versículo 12 y 20, como lo hemos visto en temas anteriores, el sello de Dios es el día sábado. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así, de esta manera, el sábado se convierte en el sello de Dios, mientras que la marca de autoridad de Roma es el día domingo, como lo hemos visto. Y como en esta cita que ponemos a continuación se logra notar, nuestra marca de autoridad, dice la Iglesia Católica, es el día domingo. Sin duda, la marca de autoridad del domingo fue impuesta por Roma en el año 321, como lo vimos en nuestro tema anterior, por Constantino el Grande. Los protestantes han seguido esta misma idea, y por eso los católicos dicen lo siguiente, como vemos a continuación en estas citas. La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a pesar de su autoridad a la Iglesia Católica. Dado que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no resulta curioso que no católicos que profesan tomar su religión directamente a partir de la Biblia y no de la Iglesia observen el domingo en lugar del sábado? Desde luego, es inconsistente. Pero ese cambio se hizo 15 siglos antes de que naciese el protestantismo. Y por ese tiempo, la costumbre se observaba universalmente. Han continuado la costumbre, a pesar de que descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. La fe de millones, reverendo John A. O'Brien, ex profesor de la Universidad de Notre Dame. Por todas estas cosas, entonces, está claro que el domingo es la marca de la bestia, mientras que el sello de Dios es el día sábado, tal como lo dice la Biblia. Y según esta profecía, aquí estará la prueba definitiva contra toda la humanidad, para saber quién es fiel a Dios y quién no le es fiel, puesto que la bestia lo que está buscando es que toda la gente le pueda servir para que se cumpla Apocalipsis 13:3. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero la llaga de su muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La bestia va a ser adorada por toda la tierra, según esta profecía. Tal es así que aquí dice que el poder que la va a hacer adorar es la segunda bestia, Apocalipsis 13:12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. De manera que Estados Unidos va a hacer adorar a esta primera bestia, es decir, al papado. ¿Cuándo? Cuando haga implantar esta marca de la bestia. En la ley dominical, que es una ley que mandará guardar el día domingo, a nivel mundial, tiene que ser aprobada en esta nación de los Estados Unidos. En este momento ya ha sido aprobada en diversas naciones. La Argentina ya ha aprobado la ley dominical. La Unión Europea también ya apoyó la ley dominical, como lo vemos en estas noticias a continuación. Bueno, estamos ahora con Noé Aguilar. Él es contador, es integrante de la Iglesia Adventista. Como no muchos saben, porque no ha sido una voz que se ha escuchado, pero la Iglesia Adventista, igual que otras iglesias y otras personas, no están de acuerdo con el descanso obligatorio semanal. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la fundamentación de lo que ustedes están pidiendo? Yo, sin ser adventista, también estoy a favor de la ley de descanso obligatorio semanal contemple la variedad, la diversidad de este país. Exactamente. ¿Qué les han respondido? Una solución que hemos elevado. Cuando han ido a la Cámara de Diputados a hablar con el gobierno, ¿qué les han dicho? Bueno, en el mejor de los casos, en los casos que nos han atendido, ¿qué? ¿Hubo quienes no los atendieron? Sí, hubieron algunos legisladores que no nos atendieron. Yo creo que sí nos atendieron, en alguna medida nos escucharon cuál era nuestra actitud, nuestro planteo, pero luego a la hora de llevarlo a la Cámara, solo una legisladora, Sandra Fonseca, fue quien de alguna medida manifestó nuestras inquietudes, dijo que esto debía volver a comisión para seguir hablándose, dialogando sobre el tema e incorporando a algunos sectores que no habían sido contemplados. Sí, ahora bien, con esta ley, ¿de qué manera se ve afectado? Y mira, yo por mi creencia, cierro el día sábado y por opciones legales me obligan a cerrar el domingo, de tener un día menos de semana para poder llevar a cabo mi negocio, poniéndonos del lado del trabajador. Si yo por mis convicciones religiosas descanso el día sábado, cuando yo voy a pedir trabajo a una empresa que está obligada a cerrar el domingo, me va a decir, bueno, elegí,
¿querés trabajar conmigo? ¿Descansamos todo el domingo o no? O sea, no es la libertad de trabajo y la libertad de trabajo, la libertad de comercio, la libertad de culto, porque imagínense que con constante presión en las épocas actuales que estamos viviendo, conseguir trabajo no es un tema menor. Entonces, si se nos ve coartada la libertad de elegir nuestro día de descanso y se nos quiere imponer un día específico, nos están tocando la libertad de trabajo, la libertad de comercio y la libertad de conciencia, de culto. Están coartando. Yo por ahí tengo algún tratado internacional de derechos civiles y políticos que dice que el Estado debe garantizar que ninguna medida altere o pueda llegar a perjudicar derechos religiosos, o sea, libertades religiosas en los países. Claro, como están las cosas, creo yo que esto va a avanzar. Sí, es una primera etapa. La Iglesia ha evaluado de alguna manera encarar una etapa oficial para cambiar los derechos de la. Mira, yo no te puedo hablar de lo que la Iglesia a nivel organizacional va a hacer de aquí en adelante. Te puedo decir lo que hasta ahora hay. Porque tiene una vía judicial abierta, evidentemente. Está la vía judicial, una vez que esto ya sea promulgado y sea publicado, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel individual, cada uno puede plantear su amparo. Nosotros intentamos, por todas las vías del diálogo, intentar de que se conozca nuestra posición, de que se contemple a quienes piensan distinto. Creemos que la democracia significa respetar los derechos de las minorías, no solamente de las